gracias por estar aquí. El Tony, el Antonio, la Yolanda, Miguel Ángel, todos. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Miren, a mí no me importa la cantidad de gente para predicar. Yo voy a predicar como que estuviera en una plaza de toros. Amén. Porque si no tienes pasión para predicar, para hablar de Dios. Amén. Dale. Les voy a relatar una historia de dos personajes que están entrelazados. Espero no aburrirles, pero tengo que hacer un relato para sacar una verdad que nos pueda hacer bien. Hace muchos siglos, un hombre extraño vivió en la tierra árida del desierto. Su ropa era tosca, hecha de piel de animales. Su dieta era aún más extraña. La componían insectos y miel de abejas. Desde su temprana edad, le dio las espaldas a la civilización. Pero un día, salió de la aridez del desierto y se fue a la brisa de un río. No vino vestido de realeza, pero traía el mensaje del reino. ¡Qué bueno! Amén. Para sorpresa de todos, era elocuente y osado. Hablaba a gritos. Las personas temblaban al oírlo. Su voz no era suave, pero era santa. Sus palabras, lejos de calmar el alma, exponían las heridas, criticaban los errores, las injusticias, la manipulación de los pequeños por los grandes, la hipocresía religiosa. Por primera vez en la historia, alguien llamó a la casta más noble de religiosos raza de víboras, bellos por fuera, pero venenosos por dentro. Buscaba arrepentimiento. El hombre del desierto era tan osado que ni siquiera dejó de atacar al violento gobernador de aquellas tierras, a Herodes Antipas. Este hombre le dijo a Herodes lo que el cielo aplaude y lo que la tierra teme: no te es lícito tomar esa mujer. Tal osadía le costó cara. No tardó mucho en ser decapitado. Le cortaron la cabeza. Su nombre era Juan y lo apodaban el Bautista. Pero mientras su cabeza caía en un plato, su alma subía a la presencia de Dios. En la tierra Herodes silenció a Juan, pero el cielo se puso de pies para recibirlo. A Juan lo decapitó un rey de barro, pero lo recibió y lo coronó el Rey eterno de gloria. Juan no murió encima de un púlpito, pero predicó con su vida hasta el último latido de su corazón. Pero antes de cortarle la cabeza, sus ideas contagiaron a muchos. Desde los más grandes hasta los más pequeños, las personas de toda Judea, de Galilea y de Jerusalén se amontonaban para oírlo a las orillas del río Jordán. Sus palabras cambiaban la mente de las personas. Las gentes entraban a las aguas del río Jordán para ser bautizadas y escribir una nueva historia. Después de 450 años de silencio, la sonrisa había regresado. El cielo parecía cerrado, pero Dios no estaba ausente. Las profecías dormían, pero no estaban muertas. Juan no hizo de su ministerio un espectáculo. Juan trajo dirección. No vino con lujos, vino solo con una voz. No trajo luces, trajo arrepentimiento. Juan lo único que entendía era la conciencia de los pecadores. Juan fue el amanecer después de una larga noche. Atención, Juan fue el eco de Dios diciendo: no me he olvidado de ninguno de vosotros. Cada palabra de Juan era un golpe de martillo. Cada palabra de Juan irradiaba eternidad. Juan no fue brisa, fue un viento fuerte. No fue melodía, fue algo más que eso, fue trompeta de Dios. Juan no hizo milagros, pero con su mensaje estremecía a todos los que lo oían. Juan fue el despertador de una generación dormida. Con la aparición de Juan, el reloj profético comenzó a funcionar. Comenzó la cuenta atrás hacia el Calvario. Pero cuando todos lo admiraban, cuando todos exaltaban sus ideas, vino la gran sorpresa. Juan habló del hombre de sus sueños, del hombre que ocupaba el escenario de su mente. Todos quedaron paralizados con sus palabras. Juan estaba predicando de alguien que todavía no había visto, pero que su espíritu ya ardía por él. Dijo que esa persona era tan grande que él no era digno de desatarle la correa de su calzado. ¿Qué hombre era ese?
al que Juan daba un estatus que ningún rey jamás pudo tener. ¿Podría haber alguien mayor que el valiente Juan? Y es que Juan nació y creció al margen del sistema social. No se había contaminado por las vanidades y arrogancias de la época. Juan era un tractor sin frenos, que había venido para revolucionar el alma humana. Juan preparó al pueblo para recibir al Verbo hecho carne, al Emanuel, al Dios con nosotros, a Jesús de Nazaret. Juan era el obrero que allanó el camino por donde caminaría el Salvador. En un mundo dormido, Juan gritó: ¡despierten, que el Mesías se acerca! Porque Juan no vino a brillar, sino a señalar dónde estaba la luz. Porque el sueño de Juan no era brillar, el sueño de Juan era ver resplandecer a nuestro Cristo. Nadie de los que estamos aquí hemos sido llamados a brillar. Nadie de los que estamos aquí hemos sido llamados a dar tono. Nadie de los que estamos aquí hemos sido llamados a ensoberbecernos. No, has sido llamado a morirte tú y que viva Él, a que te mueras tú y a que viva Él. Este es el verdadero cristianismo. Muérete tú y que viva Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero antes de que Jesús apareciera, los seguidores de Juan pensaban en cómo sería el Mesías, en cómo sería el ungido de Dios que libertaría al ser humano de su cautiverio. Escuchen bien, el pueblo soñaba con un gran Mesías, un Mesías que los viniera a libertar de la esclavitud y de la sumisión a Roma. El hombre de los sueños de Juan se volvió el hombre de los sueños de miles de personas. Pero el tiempo pasaba y el Mesías anunciado no aparecía. Pero un día, mientras Juan estaba bautizando, un hombre apareció discretamente. Parecía uno más entre la multitud. Nada lo distinguía de los otros. Sus ropas eran comunes. No venía acompañado de ninguna escolta. Sus movimientos eran apacibles y no revelaban el poder de un rey. No llamaba la atención de nadie. Allí estaba nuestro Cristo, el creador entre las criaturas, el que purifica mezclado con los que buscan limpieza, el cordero sin tacha entre las ovejas heridas, la palabra hecha carne, haciendo fila para ser bautizado como uno más. La palabra hecha carne, haciendo fila para ser bautizado como uno más. ¿Escucha bien eso? El Rey de Reyes se metió en la fila para que tú pudieses entrar al reino. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Pero ese no podía ser el Mesías proclamado por Juan. No se parecía a la imagen que las personas se habían hecho de él. El pueblo esperaba a alguien sobrehumano, pero este era un hombre tan normal. Esperaban un hombre con el semblante de un rey, pero su rostro estaba quemado por el sol y sus manos endurecidas por el trabajo. No había agresividad en sus movimientos, pero sí que había mucha dulzura en sus ojos. No vino con una espada en su mano, venía con compasión en su mirada. En sus ojos no había juicio, en sus ojos había redención. El hombre que había de cambiar el destino de la humanidad estaba escondido en la piel de un carpintero. ¡Qué bien! Nunca nadie tan grande se había hecho tan pequeño para hacer tan grandes a los hombres. Nunca nadie tan grande se había hecho tan pequeño para hacer tan grandes a los hombres. El hombre de los sueños de Juan estaba allí, pero nadie se dio de cuenta. Entonces, las miradas de los dos se cruzaron. Juan se quedó helado e interrumpió su discurso. Nada en el aspecto exterior de aquel hombre indicaba que era el Mesías, pero de alguna forma Juan supo que sí lo era. Sus ojos se posaron en Jesús de Nazaret contemplándolo atentamente. Juan no lo conocía en persona, pero sí lo conocía en espíritu. Y ahí estaban el mensajero y el mensaje. La voz que clama y el verbo encarnado.
la antorcha y la luz eterna. Los ojos de Juan deben de haberse llenado de lágrimas. Tantos años habían pasado y tantas noches mal dormidas esperando al Mesías. Y ahora estaba allí, real, delante de sus ojos. Fue como un relámpago de luz en medio de la noche más oscura. Su alma se inundó de esperanza. Esperanza para los miserables, para los desesperados, para los que habían perdido la motivación de vivir, para los aquejados de trastornos emocionales, para los ansiosos, para los abatidos. Porque donde había carga, Jesús trajo descanso. Donde solo había letra, Cristo trajo espíritu. Donde solo había sombra, Cristo trajo luz. Apareció Jesús y la esperanza volvió a tener rostro. Apareció Jesús y la esperanza volvió a tener rostro. Al ver a Juan paralizado, la multitud cayó en un absoluto y total silencio. No entendían qué estaba ocurriendo. Solo sabían que de repente el rostro de aquel hombre valeroso llamado Juan se había transformado en el rostro de un niño. Parecía que Juan estaba viviendo el momento más feliz de su vida. La mansedumbre de Jesús lo contagió. Juan cambió el discurso e, impresionado, dijo una frase poética que marcó una época. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El hombre de quien no era digno de desatar la correa de su calzado era un cordero manso que moriría por él y por toda la humanidad. El dedo de Juan apuntó al Cordero de Dios. Las palabras de Juan cuando apareció Cristo confundió a la gente. ¿Cómo que un cordero? Juan, ¿cómo que un cordero? El pueblo no esperaba un cordero. Ellos esperaban un poderoso rey que los libertara del poder opresor de Roma. La gente quería libertad, seguridad y comida en la mesa. El pueblo lo que quería era un analgésico para aliviar el síntoma, pero Jesús venía a darle el remedio, el antibiótico que iba a eliminar la infección del pecado. Ellos querían un reino temporal, pero Jesús quería darles un reino eterno. Porque Jesús no vino a darnos las migajas, vino a darnos el cielo. No nos prometió un trono de oro, pero nos prometió una eternidad. El pueblo quería acabar con Roma. Atención, el pueblo quería acabar con Roma, pero Cristo lo que quería era acabar con el pecado. Ellos querían un trono donde sentarse, pero Cristo vino a enseñarles la cruz. Esperaban un rey montado en un caballo, pero él entró en Jerusalén en un burro. El pueblo quería que condenara a los pecadores, condena a los pecadores, pero él no vino a los condenar a los pecadores, él vino a sentarse con ellos y a comer con ellos. Señores, la solución no era más fuerza, la solución no era más fuerza, la solución era más amor. Con Dios las cosas no son a la fuerza, con Dios las cosas son por amor. Jesús no vino a darles lo que pedían, vino a darles lo que necesitaban. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Ellos esperaban un rugido, pero llegó un susurro de amor. Esperaban juicio, pero vino la misericordia. El hombre de los sueños de Juan no era el hombre de los sueños del pueblo. Juan no anunció un rey con una corona de oro. Juan no anunció un rey con una corona de oro. Juan anunció un cordero con una corona de espinas. ¡Qué bien! Él no vino a la tierra para sentarse en un trono. Él vino a la tierra para colgarse de un madero. Ellos esperaban un conquistador y apareció un siervo. Esperaban un libertador, pero apareció un redentor. Esperaban guerra, pero apareció la gracia. Deseaban un león rugiendo y apareció un cordero ensangrentado. Esperaban un rey con una espada, pero apareció un siervo con una toalla que se arrodilló a lavar los pies de los que le iban a traicionar. Pero el cordero, señores, no fue atrapado. A Jesús no lo atrapó nadie. Él se entregó. Nadie le cogió por sorpresa. ¡Qué grande es Dios! Él ¡Amén! vino sabiendo que moriría. Bendito sea, Padre. No fue víctima, fue ofrenda voluntaria. Sí, Señor. Cristo en la tierra no reinó desde un trono, porque no había en la tierra un trono que fuese digno de él.
Cristo en la tierra reinó desde el madero. Su trono no fue de oro, fue de madera y sangre. Su corona no fue una corona de perlas y diamantes, su corona fue de espinas. Pero la corona de espinas no le quitó majestad. Al contrario, esa corona reveló que él era el verdadero rey. Reinó sin ejército, pero desde la cruz desarmó al infierno eterno. Muy bien. Su cetro fueron los clavos, su púlpito fue la cruz, porque solo el verdadero rey puede vencer muriendo. Dio vida muriendo. ¿Seguimos? Amén. Después de que Juan lo presentó, todos esperaban un gran sermón de Cristo, una buena carta de presentación. Pero Jesús optó por el silencio y se sumergió en el Jordán para ser bautizado. Y el agua tembló porque el hombre que creó los mares entró en ella. El agua abrazó al inocente y el Jordán contuvo la respiración. Durante siglos el Jordán había visto pasar a profetas, había visto pasar pecadores, había visto milagros, pero nunca había sentido tan cerca la eternidad. Y aquí se manifestó la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el cielo, que había estado callado durante 450 años, rompió su silencio para decir con gozo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el cielo no podía callarse cuando vio a su Hijo humillarse. Y Jesús salió del agua, los árboles se inclinaron y el viento se arrodilló. Y el río Jordán supo que el cielo había tocado la tierra. Maravillosa gracia, maravillosa gracia, maravilloso Cristo. El Mesías ya estaba preparado para iniciar su ministerio, para enseñar el arte de vivir, para enseñarles el idioma del amor. Cuando Jesús comenzó a hablar, Adolfo, todos se quedaron atónitos. La inteligencia de Jesús era asombrosa. Hablaba con los ojos, nadie se resistía a su encanto. Porque vale más el silencio de Cristo que los versos de los mejores poetas, que los pensamientos de los mejores filósofos. Solo hay un hombre capaz de amar con amor eterno sin decir una sola palabra. Maravillaba a los moribundos, a los abatidos, a los ansiosos, a los intelectuales, a los pensadores, a las mujeres de mala reputación. Juan preparó el camino, pero Jesús era el camino. Amén. Juan abrió las aguas, pero Jesús era la fuente. Juan no dejó escritos, pero su vida fue una carta leída por generaciones. La cárcel encerró a Juan, pero su llamado no tuvo paredes. El desierto fue su púlpito y la verdad fue su espada. Juan declaró: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando Juan cumple su misión, se retira. Y Juan desapareció como una estrella cuando brilla el sol. Y el que preparó el camino, entró el camino a la salvación. Y Cristo llamó a sus discípulos. No fue a buscarlos a los palacios, no los buscó entre los escribas, tampoco fue a encontrarlos a las sinagogas. Llamó a personas indoctas, rudas y agresivas. Llamó a Pedro, un impulsivo analfabeto e intolerante. Llamó a un corrupto recaudador de impuestos llamado Mateo. Llamó a un Jacobo osado, ambicioso e impaciente. Llamó a un Tomás que creía que era autosuficiente y vivía en un mar de dudas. Llamó a un Judas que lo iba a vender. Jesús vino a sembrar eternidad entre pescadores y pecadores. Oh Dios. No les hizo una invitación al éxito, sino a cargar una cruz. No les prometió un cielo sin tempestades, una vida sin fatigas o un camino sin dolor. No les prometió comodidad, pero sí compañía hasta el fin del camino. Y en los 3 años y medio de su ministerio, estos discípulos no dejaron de fallarle. Pero el amor de Jesús por ellos no desistía. Insistía una y otra vez en transformarlos. Porque esto es lo que hace el amor de Cristo. Tú le fallas y Él te levanta. Te marchas y sale a buscarte. Tú le das la espalda y Él te sigue amando. El amor de Dios no desiste. Nuestro Cristo nunca pedía cuentas por los errores. No estaba de acuerdo con los errores, pero los amaba.
preparado, sino que preparó a los que llamó. No escogió a los más sabios, escogió a los más dispuestos. Y estos dejaron redes para atrapar almas. Dejaron barcas para caminar sobre aguas. Y los formó con palabra, con ejemplo y con corrección. A Juan, hijo del trueno, lo convirtió en el discípulo del amor. A Mateo le quitó la codicia para darle la pluma del evangelio que escribió más tarde. Cristo no borró el pasado de Saulo de Tarso. Es más, dejó su pasado ahí plasmado para que lo veamos. Un pasado para que todo el mundo lo conociera. Un pasado violento y vergonzoso. Pero a Saulo lo convirtió en el apóstol Pablo. Y de una piedra hizo un precioso diamante. Jesús fue un escultor de la personalidad. ¿Es lo que acabo de decir? Jesús fue un escultor de la personalidad. No moldeó barro ni piedra, moldeó el carácter, la voluntad, la visión, la fe. Jesús le quitó a los discípulos todo lo que les estorbaba. Les quitó el orgullo, el temor, la mentira, la vanidad. Cada golpe de martillo que daba el carácter y a la personalidad no era un castigo, eran golpes de gracia. Las personas que más problemas te están dando hoy en las manos de Dios pueden ser las personas que más alegría te den en el futuro. Creo en el escultor divino, creo en el que puede cambiar la personalidad de las personas. Jesús tomó a pescadores impulsivos y los convirtió en columnas del evangelio. Tomó a cobradores de impuestos y los convirtió en generosos seguidores. Tomó a un Pedro inestable y lo cinceló hasta ser una dura roca. No desistas de nadie, no desistas de tu esposo, no desistas de tu esposa, no desistas de tus hijos. El escultor divino puede cambiar la personalidad de los que te rodean y hacer un ambiente mejor. Cristo puede cambiarlo todo. Donde tú ves malos, Él ve un propósito. Donde tú ves ruina, Él ve cimientos. Donde tú solo ves pasado, Él ve un glorioso futuro. No huyas del cincel de Dios. Estás en manos del Maestro y la obra que Él comenzó, la va a terminar. Dios no deja las cosas a medias. No deja las cosas a medias. Dios no forma vasijas para luego desecharlas. Qué bueno, qué bien. Bendito sea. Su fidelidad no depende de tus acciones, depende de sus promesas. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria. ¿Me dejáis más? Amén. Jesús no fue comprendido. El pueblo no lo entendió. Ellos querían que salvara su país, pero Jesús vino a salvar sus almas. Esperaban un guerrero y llegó un cordero. Esperaban un rey con una corona de oro y llegó uno con una corona de espinas. Esperaban poder y él se arrodilló a lavar los pies. Muchos no creyeron, porque no podían imaginar un Mesías que muere. Muchos no creyeron porque no podían imaginar un Mesías que muere. Los líderes religiosos lo rechazaron porque vieron que le rompía el molde que habían creado. Jesús no descendió para satisfacer caprichos religiosos o políticos. Jesús no se alineó con los poderosos. Jesús se inclinó ante los quebrantados. Jesús descendió para establecer su reino eterno. El pueblo quería un Mesías a su medida, pero Dios envió uno a la medida suya. Cuando Jesús entró por Jerusalén, el pueblo cantaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús no cumplía sus expectativas, el pueblo cambió el canto. A este no, soltar a Barrabás. Y empezaron a cantar: crucifícale, crucifícale. Cambiaron de canto, porque Jesús no se ajustaba a lo que ellos querían. El pueblo hizo una construcción en su mente de un Mesías que no se correspondía con la realidad. Lo digo esto otra vez, Santiago. El pueblo hizo una construcción en su mente de un Mesías que no se correspondía con la realidad. Se decepcionaron.
del cielo. Ellos esperaban algo a su medida, pero lo que mandó fue la medida del cielo. El Dios de los cielos no es el Dios de tus pensamientos. ¿Qué clase de Dios has dibujado en tu mente? ¿Qué construcción has hecho de Dios? En ocasiones hemos idealizado de una forma a Dios que no se corresponde con la realidad. A veces hemos sido como este pueblo. Hemos formado una idea en nuestra mente de cómo tiene que comportarse el Mesías con nosotros y los que nos rodean. Hemos construido en nuestra mente un Dios conforme a nuestros deseos y necesidades. El Dios que siempre dice sí no es el Dios de la Biblia. El Dios que dice sí a todo no es el Dios de la Biblia. Por mucho que nos duela, nuestros deseos no son los deseos de Dios. Amén. Dios no está comprometido con tus planes. Nuestros deseos no son los deseos de Dios. Dios está comprometido con su propósito. No podemos hacer un diseño de Dios a nuestra manera. A Dios no se le puede medir. Dios no cabe en tus medidas. Dios no se rige por tus conceptos. Dios no es gitano. Tampoco es payo. Es Dios. Dios no se puede construir. Cuando el pueblo quiso construir a Dios, hizo un becerro de oro. Querían un Dios visible, manipulable, algo que pudieran manipular. No podemos reducir a Dios a nuestras ideas. Con la mente tan corta que tienes, ¿quieres reducir a Dios a tu mente? Cuando reduces a Dios a tus ideas, es como si estuvieras adorando una imagen falsa. Hay mucha gente que está adorando a un Dios que no es real. Esto te lo digo entre comillas. Cuando adoras a un Dios que has construido en tu mente conforme a tus necesidades, estás adorando una imagen falsa. No estás adorando al verdadero Dios. Hoy la pregunta que te quiero hacer es esta. Esto es un mensaje reflexivo. ¿Te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? ¿Te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? No te alimentes de cosas que Dios no quiere hacer. Sí, Señor. Lee tu palabra de hoy. Amén. No te alimentes de cosas que Dios no quiere Qué hacer. bien. No todo lo que deseas es todo lo que necesitas. Amén. Voy a decir esto otra vez. No todo lo que deseas es lo que necesitas. Sí, Señor. A veces nos alimentamos de nuestros deseos humanos y luego culpamos a Dios por no hacerlo. Lo voy a decir otra vez. A veces nos alimentamos de nuestros deseos humanos y luego decimos, muy mal, Señor, por no hacerlo. Si le estás pidiendo a Dios que te dé dirección, que te marque el camino, no te enfades cuando tuerza tus planes. No confundas tus deseos con su voluntad. Dios no puede bendecir lo que Él no ha ordenado. No todo lo que parece bueno es voluntad divina. No todo lo que parece bueno es voluntad divina. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No te emociones con cosas que no han nacido del corazón de Dios. Dios no es un proveedor de caprichos. La fe mueve montañas, pero no mueve caprichos. Debiéramos de darle gracias a Dios por todas las puertas que nos ha cerrado. Debiéramos de darle gracias a Dios por torcer nuestros planes. Debieras de darle gracias a Dios por alejarte de personas. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aunque al principio te duelan, si te estás pidiendo dirección a Dios, no te dejes porque tuerza tus planes. Que tuerza tus planes es lo mejor que te puede pasar. Sí, Señor.
Lo que tú llamas fracaso es Dios rescatándote. Amén. Lo que tú llamas fracaso es Dios rescatándote. Dios arruinó tu plan para salvarte de un desastre. No fue el diablo el que arruinó tu plan. Jehová te reprenda, diablo, vas a arruinar el plan. No fue el diablo el que arruinó tu plan. Fue Dios quien lo corrigió. En las bodas de Caná se quedaron sin vino. Quedarse sin vino era una lache muy grande. En las bodas de Caná se quedaron sin vino. Quedarse sin vino era una lache muy grande, una vergüenza muy grande. Jesús convirtió el agua en vino y los novios ni se enteraron. Jesús convirtió el agua en vino y los novios ni se enteraron. De cuántas ruinas nos ha librado el Señor y ni te has enterado. De cuántos problemas te ha quitado Dios y ni te has enterado. Cuántas cosas ha solucionado Dios y no te has enterado. De cuántos accidentes te ha librado Dios y no te has enterado. Porque Dios para hacer milagros no necesita hacer ruido. Yo para mover una servilleta levanto todo, pero Dios para mover el cielo y la tierra lo hace en silencio, porque no necesita que le aplauda a nadie. Gloria a Dios. Yo muevo porque necesito que me aplaudan, pero Dios no necesita que le aplaude a nadie. Dios no necesita que le admiren. Santo. Dios no necesita que tú le admires. Te doy la gloria, te doy la gloria. A Dios no se le puede añadir más gloria de la que ya tiene. No todos los milagros que hace Dios hacen ruido. La obra del Espíritu Santo es interna. El Espíritu Santo no es ningún payaso. No es alguien al que tú puedes manipular. No le puedes preparar cultos al Espíritu Santo. Eso es de ignorantes. ¿Tú crees que Dios se va a someter a lo que tú quieras? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y tiene voluntad. Muy bien. Amén. Amén. Lo digo. Amén. Si supieras de todo lo que te ha librado Dios, no te quejarías tanto. Te voy a decir esto otra vez. Si supieras, Santiago, de todo lo que te ha librado Dios, no te quejarías tanto. Algún día, en la eternidad, cuando estés en el cielo, Dios te mostrará de todas las ruinas que te salvó. Y te tendrás que caer de rodillas para adorarlo por cada no que hoy no entiendes. Bendito sea Dios. Le adorarás más por lo que impidió que por lo que permitió. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy Dios te dice, no mires tanto lo que no he hecho. Hoy Dios a través de este humilde siervo te dice, no mires tanto lo que no he hecho y ponte a ver lo que sí estoy haciendo. Amén. Mi silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Qué bien. Cambia tu foco de atención. No eres el ombligo del mundo. Hoy te dice Dios, no soy yo el que se tiene que hacer a tu imagen, eres tú el que tiene que hacerse a mi imagen y semejanza. Hoy te dice Dios, yo no soy el barro eres tú y yo soy el alfarero. Hoy te dice Dios, no eres tú el que me tienes que dar a mi forma, soy yo el que te moldeo conforme a mi propósito. Qué bueno. Dios no está obligado a explicarte el porqué de cada herida. Dios no va a sanar cuando tú quieras. Dios no va a abrir las puertas que tú le digas. Dios no va a reparar todo lo que tú has estropeado. Dios no necesita tu aprobación para actuar. Dios no se sienta en un trono como un buzón de sugerencias. A ver qué me echan ahí y voy leyendo. Él es el creador y tú eres el creador.
Él es la voz que ordena y tú eres el polvo que obedece el llamado. Él reina y tú adoras. Él es el arquitecto y tú eres el edificio. Él es el dueño del tiempo y tú eres el que tienes que esperar. Él no se equivoca, tú te equivocas. No podemos cuestionar al Dios que dio nuestra vida entera antes de que respirásemos. Está aquí Dios. ¿Y si te dijera que ese no de Dios que tanto te dolió? ¿Y si te dijera que ese no de Dios que tanto te dolió fue el abrazo más grande que Dios te dio? ¿Y si te dijera que esa puerta que Dios cerró no fue un castigo, sino un muro que puso Dios para que no te cayeras al precipicio? Dios no la abrió porque del otro lado no había bendición, habría perdición. Ese trabajo que parecía tan perfecto, Dios dijo no, porque sabía que te ibas a perder en él. Cada no de Dios ha sido un escudo. Cada no de Dios ha sido un acto de amor. Cada no de Dios ha sido un acto de misericordia. Así que deja de llorar por lo que no pasó y ponte a adorar por lo que Dios evitó. Te alabo porque me has dado esto. Te alabo porque me has dado esto otro. Te alabo porque me has puesto aquí. Te alabo porque me has bendecido aquí. ¿Cuándo aprenderemos a adorar de esta manera? Te alabo por no darme esto. Te alabo por quitarme de esto otro. Te alabo por no concederme esta petición. Te alabo porque no me diste esto. Qué egoístas somos, qué malos. Adoramos y damos gracias por lo que nos da y por lo que no nos da. Ponte a adorar por lo que Dios evitó. Voy a cerrar el mensaje. Vamos, son 38 minutos. Volvemos al principio. El pueblo no entendió a Jesús. Sus discípulos discutían sobre quién era el mayor mientras él pensaba en la cruz. No le entendieron cuando lloró. No le entendieron cuando se dejó arrastrar. No le entendieron cuando no se defendió. No le entendieron cuando sanó en sábado. No le entendieron cuando tocó a leprosos. No le entendieron cuando perdonó pecadores. Mientras lo rechazaban, él perdonaba. Mientras lo escupían, él amaba. Mientras lo crucificaban, él no dejaba de pensar en ti. No lo entendieron. ¿Sabéis por qué no lo entendieron? Porque su amor era demasiado grande para una mente tan pequeña. No lo van a entender. Era tan grande su amor que no lo podía entender una mente tan pequeña. A Jesús no lo entendieron. Y hoy aún hay gente que sigue sin entenderlo. Pero un día, todo ojo lo verá. Y toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tendrá que doblar y tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Ese día no habrá preguntas, ese día se sabrá de forma clara quién es Jesús. Ese día no se discutirá sobre teología, no se pedirá ninguna prueba, nadie podrá ignorar, no se hablará de calvinismo, tampoco se hablará de denominaciones. Ese día se caerán las máscaras, lo escondido se hará público. Ese día la verdad será la luz que nunca más se va a apagar y se sabrá que él fue el Rey, el Salvador, amigo de pecadores, Alfa y Omega, Cordero y León, el Rey que vino y el Rey que vuelve. Ese día las coronas se caerán al suelo y las bocas que lo negaron temblarán y todo el mundo sabrá que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno hecho carne, el que fue, el que es y el que será, el juez, el Rey y el Señor. Y ese día no se puede retrasar, no se puede evitar, ya está marcado en el calendario divino. Y cuando llegue ese día, entenderás de verdad cuánto te amó Jesús. ¡Qué bien! Cuánto te amó Jesús. Gracias. Cuánto te amó Jesús. Ese día todas las heridas se sanarán.
todo sacrificio que has hecho tendrá sentido. Gracias. La mirada de Jesús te atravesará y ya nada volverá a ser igual. Verás sus manos traspasadas y entenderás que cada clavo fue por ti. Verás su costado abierto y entenderás que su corazón fue roto para salvar el tuyo. Y entonces ya no habrá más preguntas, solo habrá lágrimas, solo habrá adoración y tendrás que susurrar: gracias, Jesús. Ahora lo entiendo todo. Gracias, Jesús. Ahora lo entiendo todo. Gracias, Jesús. Ahora lo entiendo todo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¡Maranatha! 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 Cristo viene pronto. ¡Adelante! ¡Ánimo! ¡El que ha de venir vendrá y no perderá! ¡Aguanta! ¡Resiste! ¡Aguanta! ¡Resiste! Porque Él vendrá en las nubes y no vendrá una carroza de ángeles y no vendrá una carroza de serafines. Vendrá Él mismo vendrá por los justos, porque eres un tesoro preciado, eres lo más escogido. Bueno, si no te alegras con esto, tú no tienes sangre en las venas. Así que merece la pena. Amén. Amén. Merece la pena aguantar y soportar. Amén. Gloria. Oh Dios. Muchos vivos